El vídeo de hoy no va a tener la introducción típica de Tyranids contra Carolus, aunque todos sabemos cómo acaban esos enfrentamientos. El vídeo de hoy, pese a los filtros en mi voz e imagen, pese al fondo que tengo puesto, quiero que sea más crudo y directo, por lo que veréis mucha menos edición. De hecho, para el vídeo de hoy ni siquiera quiero poner este corte de publicidad que dejo. Y bueno, si quieres saber cómo surgió la idea de todo esto y cómo me di una lección a mí mismo, presta atención plena y sin más dilación, dentro vídeo. La idea para el vídeo de hoy tuvo origen en un contexto cuanto menos anecdótico, y sin duda la mejor palabra para describir este contexto es anécdota. Nos remontamos al 29 de octubre de 2025, el año pasado, uno de los mejores días de mi vida. Para 2025, como contexto, adquirí un ritmo de vida bastante rápido. Clases por la mañana, gimnasio 5 días a la semana, MMA 2 días, los fines de semana a trabajar y por supuesto todo el tiempo que me quedara libre entre estas actividades será o bien para estudiar o bien para este canal. Escribir guiones, preparar las imágenes que soléis ver, buscar los fondos como el que ahora tengo puesto. Todo este sinfín de actividades alineadas con mi propósito, por así decirlo, el poder vivir de esto, así como las redes sociales en general. Y digo esto para que adquieras conciencia del ritmo de vida que tenía. No rechazaba nada de nada, ni estudio, ni trabajo, ni hobbies, ni propósito. Y si hay algo que ya desde hacía 2 o 3 años aproximadamente me daba la gasolina para seguir vivo, era la música. Lógicamente no estoy hablando del degenerado género urbano. Yo hablo de la música como arte, no como un producto fabricado en masa para retrasados mentales. Concretamente me refiero a un género musical que en redes sociales es conocido como música de niña blanca, ¿no? El cual a lo largo de mi vida podemos decir que ha sido la mitad de lo que mis oídos han escuchado. Eso y cualquier tipo de rock. Últimamente también diría el rock que más escucho es su propio nombre coloquial, ¿no? El de la música de padre divorciado. Pero bueno, dejémonos de coloquialismos. El día de hoy, el género protagonista será la música de niña blanca. Y yo desde pequeño recuerdo tener combinaciones de canciones favoritas mezclando rock con este género. Pues coña que entre tercero o cuarto de primaria, mis canciones favoritas eran nada más y nada menos que You Give Love a Blind de Bon Jovi, y por otro lado tenía On the Floor de Pitbull y Jennifer Lopez. O sea, una dualidad bastante curiosa, cuanto menos. Pero claro, cuando hablo de música de niña blanca, hay un artista por encima de todas, ¿no? Un artista que este año ya llevará más de 20 años activa y la que para mí es la mejor artista del pop de todos los tiempos. Y qué cojones, es que de lejos es la mejor. Antes de mencionarla, quiero, bueno, darte una oportunidad para que intentes adivinar a ver quién es. Si quieres pensarlo, puedes parar un momento el vídeo y decir, pues venga, esta o la otra, ¿no? Lo paras unos segundos y vuelves. Bueno, después de esta pausa, si dices que es Katy Perry o Rihanna, por ejemplo, eres una persona de cultura y bueno, te deseo lo mejor en tu vida. Pero no es ninguna de ellas. Si dices Taylor Swift, quiero que dejes de ver este vídeo automáticamente y de hecho no vuelvas a pasar por este canal ni ninguna de mis redes sociales. Fuera de aquí. La cabra. La una por encima de todas. La mejor artista del pop de todos los tiempos es Lady Gaga. Y quien diga lo contrario puede ponerse un cojín en el suelo, ponerse de rodillas y abrir la boca para empezar a tragar como un campeón. El caso es que desde pequeño escuchaba esta artista con las que yo diría que serían, bueno, eran para entonces el Big Three, ¿no? De sus canciones. Poker Face, Bad Romance y Alejandro. Y sí, sé que existen muchas más canciones grandes suyas, entre otras cosas porque tengo 2 discos suyos y seguramente lo siguiente que saque también me lo compre porque siempre cumple. Con todo este contexto,
vamos a hacer un gran salto en el tiempo y vamos a irnos 3 años, bueno, 4 años atrás, a 2022. Quien lleve algo de tiempo suscrito a mi canal y sobre todo me conozca en persona, sabrá que se fue mi peor año a nivel salud en general, pero sobre todo el tema de la salud mental. Era el año que acabamos el instituto, los de mi generación, y empezábamos la universidad. Un año marcado por un verano más largo de lo normal y el comienzo de una nueva etapa que a todo el mundo le ilusionaba. Pero para mí esto no fue así. 2022. El gran colapso. Desde pequeño se me diagnosticaron altas capacidades y fui un estudiante de gran rendimiento. Se me podría tachar de empollón, pero nunca se me hizo bullying por ello, ni mucho menos. Llegué a tal punto en el que en quinto de primaria me empezaron a hacer exámenes especiales, más difíciles que al resto de la clase. Porque, bueno, lo que al resto les costaba la clase entera, a mí me costaba unos 20 minutos, ¿no? Un examen de esto, 20 minutos y luego es que me aburría, ¿no? Después de esto me ponía a hacer resúmenes y esquemas del temario entero en, pues bueno, la parte de atrás del examen o hojas aparte que pedía, porque literalmente estaba aburridísimo y me sobraba el tiempo. La única asignatura que me podría dar un poco de guerra serían las mates. El instituto comenzó bien, de hecho, se le dio la enhorabuena a mi colegio por preparar a sus alumnos con excelencia. La palabra, vamos, que redundaba en mi cabeza era excelente. Claro que después, con el paso de los años y la influencia de la tontura, con las hormonas, la media fue bajando. Si bien en comparación con el resto de la clase, pues había una distancia de años luz. Durante todo este tiempo, al igual que este pasado año, mi vida tenía un ritmo brutal. Extraescolares prácticamente todos los días de la semana. Artes marciales, música, fútbol, baloncesto, natación, inglés. Hubo una época en la que los martes tenía 3 extraescolares del tirón. Pero bueno, todas estas extraescolares desaparecieron con la pandemia en 2020. La comodidad de la cuarentena, sumada a la presión por la EBAU, así como las expectativas que se tenían por todo este ambiente de excelencia, y bueno, que yo también tenía en mí mismo, hicieron que abandonara mis extraescolares al comenzar bachillerato, con el objetivo de tener la mayor nota posible. Ahora todo dependía de esos números en los exámenes, de digerir contenido inútil para vomitarlo en una hoja y que lo que escribiera el profe en esta hoja fuera lo más cercano a un 10. Todo esto mientras aquello que mantenía mi mente en orden y que me ayudaba a despejarme se esfumó. El sistema educativo fue devorando mi salud mental progresivamente, hasta el año con el que hice el gran salto 2022. Como dije, este era un año decisivo, un año en el que se decidiría si cobraría un salario mínimo o unos pocos de cientos de euros más, en el que 4 o 5 desconocidos pondrían números en hojas que decidirían todo mi éxito profesional durante el resto de mis días. Y la obsesión por este resultado, más la ausencia de herramientas para despejarme, me hicieron un ser ansioso, estresado y altamente irritable, separado del mundo y la humanidad, leyendo hojas y PDFs con el objetivo de llegar a estas altas cifras. Mi familia daba igual. Mis amigos daban igual. Mi salud, por supuesto que daba igual. Mi día a día era levantarme, ir a clase, comer, estudiar, cenar, seguir estudiando hasta la madrugada y dormir. Hubo días en los que me quedaba estudiando desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Horas y horas sentado, encerrado, sin ver la luz del día, jodiendo mi salud mental, cardiovascular y mi movilidad. Jodiendo mi sueño por querer repasar todo el contenido posible y que mi sobrecalentado cerebro procesara más información para vomitarla en más hojas. Fue entonces el 28 de abril de este mismo año cuando la bomba estalló. Esto tuvo lugar un sábado en el que, cómo no, yo estaba estudiando. Concretamente estaba estudiando Historia de España. Tenía toda la semana por delante, porque el examen era un jueves, pero madrugué un sábado para estudiarlo, por mi obsesión. Esa misma tarde, mientras yo estaba estudiando, escuché varios gritos en el salón, concretamente de mi hermano.
Nuestros padres estaban fuera, puesto que quedaron para comer con unos amigos suyos de su infancia y adolescencia y decidieron hacer tarde. Por lo que estábamos solos en casa. Y ante los gritos me asusté. Pensé que había entrado alguien a robar y me frustré porque precisamente quien fuera, que podría estar robando y agrediendo a mi hermana, quien fuera esta persona, me había interrumpido mientras estudiaba. No por el peligro que pudiera haber, sino que me habían interrumpido mientras yo estaba estudiando. Más allá de la situación que pudiera haber fuera, mi frustración vino por el simple hecho de que mi atención se quitó de un puto PDF de historia de España. Salí de la habitación corriendo, fui al salón y la encontré con la cara cubierta de lágrimas, viendo el cadáver de mi mascota. Obviamente yo también rompí a llorar, tras comprobar numerosas veces que no estaba dormido, tras tocarlo, moverlo y ver que no reaccionara. Pero lo más jodido de todo esto fue lo que vino después. Tenía en el salón a mi mascota muerta, tiesa, con la que, bueno, una mascota con la que había compartido años de mi vida, la que había querido mucho, pero una parte de mi cerebro, la que más presencia o poder tenía para entonces, me obligó a estudiar como un autómata. La mañana del domingo, con mi mascota muerta en el salón, no la habíamos enterrado, estaba ahí muerta en el salón, yo me levanté a estudiar historia. Es que me daba igual que hubiera muerto. Estaba en un punto en el que me daba igual. La presión de un futuro que para entonces en mi mente era decisivo, era superior a cualquier sentimiento que pudiera tener. Y claro, lo más importante de mis emociones en este estado no era la tristeza de perder a un ser querido, sino la frustración de que hubiera pasado cuando yo tenía exámenes. No se podría haber muerto en cualquier otro momento en el que yo no tuviera que estudiar. Fijaros lo corrupto y jodido que es este sistema. La presión que mete a un estudiante. Este llega a tal punto en el que prioriza un puto número en una hoja por encima de la pérdida de un ser querido. Y con esto llegó mayo de 2022. Yo con el peor estado de ánimo posible, mi sueño jodido, la peor salud a nivel físico y mental y la pérdida de un ser querido. Todo esto, toda esta serie de factores eran irrelevantes en mi vida, todo esto daba igual. Podría morir más gente, me podría dar un infarto por mi nerviosismo y ansiedad, pero todo esto daba igual. Lo importante, un número alto en más putas hojas, pero ahora con renombre, claro, la EBAU. Durante todo mayo estudié 10 horas al día, y mis únicos descansos fueron la comida, la cena y la siesta. Todo tiempo que no fuera este tenía que ser aprovechado. Nada de juegos, nada de vida social, nada de familiares y amigos. No existían para mí. Si se morían no me enteraba. El único día de descanso entre estos días de estudio fue el de mi graduación. Graduación a la que ni siquiera quería ir para seguir estudiando ese día. Una graduación por la cual todo el mundo estaba ilusionado. Pues lo que lógicamente es un gran momento para compartir con amigos y familia, para alegrarse y por supuesto desconectar. Pero mi única alegría ahí era el poder preguntar a otras personas cómo estaban estudiando. Quizás sería mi manera de pedir ayuda, ¿no? De tratar de escapar de esta situación de mierda. Todo este escenario de autoexplotación, por así decirlo, tuvo un punto de inflexión, cuando una mañana colapsé y me rendí ante mis sentimientos, por lo que agendé una cita para lo que sería mi primera sesión de terapia. Y en resumen, la raíz de toda esta explosión es que no me estaba dando permiso a mí mismo para procesar la muerte de un ser querido. No me permitía ni el más mínimo segundo de mi tiempo para tratar de digerir lo que había ocurrido, de pensar en recuerdos bonitos que tenía, de lo mucho que lo quería. Por esto, por el puñetero sistema educativo y lo automatizado que estaba para ser, entre comillas, exitoso en esta carrera de la rata. Esto más lo incrustado que tenía en la cabeza el sistema de creencias de la clase media baja, ¿no? Según el cual no existía otro rumbo en la vida que estudiar, trabajar y morir. Este sistema de creencias también tenía otra metodología, ¿no? Para enturbiar las mentes de los futuros hombres, como digo en todas mis introducciones, los futuros hombres. Bueno, también mujeres, como no, como estamos en el siglo XXI, ¿no?
Y esta metodología la voy a bautizar como la falacia de las 8 horas y bueno, va a tener su pequeño inciso. La falacia de las 8 horas. No sé a quién se le ocurrió en una prodigiosa mente que la duración de una jornada laboral debía de ser exactamente 8 horas, ni una más ni una menos. Quizás sería también para argumentar que eran menos que en la revolución industrial, donde había gente que podía estar trabajando 14 y 15 horas al día, ¿no? Y que el currante promedio debería estar agradecido por esta reducción de la jornada. Pero lo importante no es el número en sí, sino lo que está por detrás, la letra pequeña, por así decirlo. Y es que con esta falacia hicieran lo que hicieran durante estas 8 horas, al ser una jornada laboral, los trabajadores tenían que estar ocupados durante todo este tiempo, haciendo algo, realizando tareas, o por lo menos dando la apariencia de que realizaban tareas, creando en su mente una ilusión de productividad. Y esto lo desarrollaré más en futuros vídeos de este mismo mes. El trabajo podría terminarse en la mitad o cierto tiempo menos del esperado, ¿no? Pero como tus jornadas son de 8 horas, tienes que estar tales días ocupado sí o sí. Por ende, la gente hace llamadas, revisa correos, actividades no esenciales que aportan bien, poco, de verdad, y solo refuerzan esta ilusión. Dicho esto, seguimos con el argumento general del vídeo. Pues bueno, esto precisamente me estaba pasando a mí, pero 1000 veces peor por mi situación, porque tenía más horas que rellenar y porque a mí nadie me pagaba. Tenía 10 horas al día que podría aprovechar, 10 horas para digerir todo este tipo de contenido y por ende no hacía otra cosa aparte de esto. Gracias a Dios que después de cenar me quedaba viendo pues alguna serie o cosas así y supe pararme, porque este autómata que tenía dentro en cierto momento vio el Google Calendar, ¿no? Y se estaba haciendo sus horarios para organizar toda la jornada de estudios y pensó que sería buena idea estudiar otras 2 horas más después de cenar. Anda y que le den por el culo. Anda y que le den por el culo, literalmente. Retomando el tema de la terapia, empecé a ir 1 hora a la semana y posteriormente dedicar media hora al final de mis días, justo antes de cenar, para hacer un entrenamiento de abdominales en mi habitación con unas mancuernas que tenía, justo estando en llamada y hablando con un buen amigo mío, que si ve este vídeo, muchas gracias, tú sabes quién eres, tú sabes quién eres. Y bueno, este amigo mío precisamente tuvo problemas de salud mental también y su remontada fue brutal. Poco a poco fui adquiriendo este tipo de hábitos junto a la meditación, pero en el fondo seguía roto por dentro, por no decir destrozado. Por fin, después del peor mes de mi vida, de toda mi vida, hice el EBAU y el supuesto sufrimiento cesó. Y digo supuesto porque después vino lo peor. Con la EBAU tenía el impulso del propósito, ¿no? De esta misión que tenía que cumplir. La llamada del deber. Y este impulso era tan fuerte que después de hacerla no encontraba un propósito mayor por el cual esforzarme tanto. Si bien había uno que era bastante evidente, mi salud mental. Fue entonces como esta sensación de vacío se adueñó de mí. Y no soy psicólogo ni de lejos, pero aquí quiero pensar que empezaron los síntomas depresivos. En parte también porque no me dio la nota para la universidad que yo quería. Durante el verano más largo de mi vida hasta entonces. El mejor verano que cualquier estudiante podía tener, ya no solo porque era más largo, sino por toda esta etapa de... Bueno, toda esta etapa no, toda esta transición entre etapas, por así decirlo, ¿no? Durante todo este periodo de tiempo busqué inútilmente algo que me emocionara o que me estimulara. Por encima de todo, que me hiciera feliz. Porque la felicidad en estos últimos años desapareció por completo en mi vida. Iba para entonces con unos amigos al gimnasio casi todos los días, pero sin tampoco saber nada, sin saber nada de técnicas, ¿no? Quedábamos aparte de esto para comer, para cenar, para hacer tarde también. Mientras tanto, yo hacía un curso de meditación para tratar de cuidarme. Pero pese a tener el verano más largo y la mejor vida social que había tenido hasta entonces, de toda mi vida, ¿no? Que uno puede tener a esa edad, mi mente solo pensaba en el tiempo que quedaba de vacaciones y me llenaba de pesimismo. Quedan 2 meses y pico de vacaciones, quedan 2 meses, queda mes y pico. Y así constantemente, porque tenía un tiempo por delante que podía aprovechar. Pero solo pensaba en la negatividad, en esta situación de pesimismo, de que vuelve las clases, de que no tengo tiempo. Solo me decía a mí mismo con tristeza, queda mes y pico, un mes, tantas semanas.
Hasta otro momento que tampoco me dio ilusión alguna este año, el comienzo de mi carrera. Septiembre de 2022, la caída en picado. De nuevo me hallaba ante un momento sin duda emocionante, de gran ilusión en la vida de todo estudiante. El comienzo de una carrera o también una FP, un tipo de formación, ¿no? que a nosotros nos gusta, nos atrae. Cada estudiante llevaba años formulando su futuro, su dedicación ideal y sus gustos, para poder finalmente estudiar aquello que le apasionara. Todo esto a nivel profesional, pero también había otro componente, la vida social. Por fin podrías juntarte con gente que tuviera unos ideales o valores similares a los tuyos, con los que poder apoyarte y progresar a nivel profesional y, como no, personal. Cada uno se juntaría con sus similares y todo esto era una causa de una mayor ilusión, ¿no? El entorno. Pero, como os podréis esperar, este no era mi caso. Carente de un propósito o causa, sin encontrarla, todo era negatividad y pesimismo en mi vida. Y claro, a nivel universitario había un factor especial que atacaba mi cerebro, el perfil del estudiante. Puesto que provenía de una clase media-baja, la idea de estudiante universitario que tenía en mi cabeza, sobre todo reforzada por el sistema de creencias de mi clase, era la de un niño de papá, que no había estudiado en su vida, al que le habían regalado, inflado las notas, ¿no? En el instituto, y como colmo, me despreciaría a mí por venir de donde venía. Y bueno, todo este proceso de inflación de notas, por así decirlo, es más que cierto. Pero lo que se alejaba años luz de la realidad era el trato que yo recibía de la gente. Literalmente nada que ver con esta imagen que tenía. Pero yo vivía con una nube encima, ¿no? En una especie de ilusión, y esta nube era bien oscura y por culera, que causaba tormentas constantemente, tronando mi mente sin parar. Esta nube me hizo recaer constantemente en malos hábitos como el scrolling, todo este hábito de TikTok, Reels, Shorts, esta mierda, ¿no? Comer comida basura y el mundo de la noche, si bien era algo que había rechazado durante toda mi vida. Todos los fines de semana podían caer un Burger King, un Domino's Pizza para cenar y empecé a ceder ante las fiestas. Siempre había sido una persona que se expresaba con la música, ¿no? Y le gustaba celebrar las cosas con sus seres queridos, haciendo el subnormal. Pero en esta ocasión, desde luego, que no tenía nada que celebrar. Lo peor de todo esto fue lo accesible que lo tenía. Es que lo tenía puesto facilísimo, ¿no? Puesto que un buen amigo, el que de hecho ha editado este vídeo y la mayoría de este canal, tenía un contacto que era relaciones públicas y así nos pudimos meter gratis en varias discotecas. Entre todo este escenario de basura y malos hábitos me empezó a gustar una chavala de clase y os adelanto que no la hablé en todo el curso por estar lo mal que estaba yo. Me volví un cobarde, afeminado y acomplejado, que ni siquiera tenía los cojones de darle los buenos días a una persona del sexo opuesto, de los nervios y miedo que tenía, también en parte por todas estas inseguridades. Durante este curso suspendí 3 asignaturas en el primer cuatrimestre y 2 en el segundo. De hecho, el primer cuatrimestre tuve la peor nota de clase en una de estas asignaturas. Lo único bueno de todo esto es que empecé a hacer mi primer volumen a finales de 2022 y fui ganando peso con el paso de los meses. A su vez, empecé a aprender las técnicas de los ejercicios y formarme mis propias rutinas, por lo que se estaban formando las bases, los pilares, ¿no? Para un desarrollo de personaje brutal. En noviembre de 2022 podía pesar alrededor de 67 kilos, dependiendo de cómo estuviera ese día, de cuando me pesara también, midiendo aproximadamente 1,80. No llegaba al 1,80, creo que ahora sí que llego, pero bueno. Básicamente era un enclenque. Pero con el paso de los meses todo esto cambió y llegué a pesar 80 kilos si yo lo ubico alrededor de abril de 2023. Todo esto siendo vegano, lo cual lo hace una hazaña mucho mayor. Aparte de esto, en marzo de 2023 logré mi mejor racha de NoFap hasta entonces, del mes líquido. La gran hostia que me di en enero de este año me despertó y acabé ese curso con una autoestima mucho mayor. Gracias al cambio físico, cada vez que me sintiera triste, me fijaba en el espejo, en cualquier músculo, flexeaba un poco y adiós. Pero claro, hemos hecho todo este cambio sin tener en cuenta un factor muy importante, lo que entraba por mis oídos para entonces.
Todo este tema de la música que introducí al principio. 2022-2023. El retorno de la música de Niña Blanca. El final de 2022 estuvo marcado, como he venido diciendo, por un vacío y una tristeza constante, por lo que ya podréis imaginar cómo pasaba la mayoría del tiempo antes de este gran cambio. Particularmente con el tema de la universidad, solo quería ir a una concreta por el hecho de que estaba a 3 paradas de Renfe de mi casa, y no pudo ser así, por lo que en vez de hacer un trayecto de 15 o 20 minutos como mucho, tenía un trayecto de hora y cuarto desde mi casa hasta la universidad, trayecto que durante meses no aproveché para nada. No fue hasta diciembre de ese año que empecé a hacerme apuntes o leer durante todo este tiempo que tenía, tanto en la ida como en la vuelta. Pero hasta entonces, como mi vida era una desgracia, lo único que hacía era evadirme por cualquier medio posible. Como una persona adicta a cualquier sustancia, la realidad que vivía no era la que quería, por lo que buscaba un medio para huir de esta realidad. Entonces pasaba todo este tiempo, ida y vuelta, dormido, ojos cerrados. No quería ver el entorno que tenía delante. Escuchando música. Mirar por las ventanas tanto tiempo solo me recordaba mi fracaso y que tenía que hacer todo este trayecto, ¿no? Después de todo el sufrimiento y del sacrificio de mi salud, no había conseguido ir a la universidad que quería. Ver parada tras parada era un despropósito, por no decirlo, tortura para mí. Y claro, la mayoría de música reforzaba estos sentimientos de amargura y tristeza, pero de entre los artistas que escuchaba, como no, estaba Lady Gaga con su Big Three, que he dicho anteriormente. Las mismas 3 canciones en bucle. Y todos los días caían estas 3 canciones en los trayectos, tanto de ida como de vuelta y también en el gimnasio. Y como el gimnasio también iba y volvía andando porque no tenía el carnet de conducir para entonces, empleaba media hora en cada trayecto, tanto ida como vuelta. Lo que hice estos meses fue lo mismo, llenarlo de música, escuchar música sin parar. Hubo otros grandes grupos o artistas que también tuve la suerte de ver estos últimos años, pero si tengo que hacer un top 3 de los que más escuchaba, hubo otros grandes grupos o artistas que también tuve la suerte de ver estos últimos años, pero si tengo que hacer un top 3 de los que más escuchaba, pues ella estaba ahí. Creo que todo este retorno a la música de Niña Blanca vino fundamentalmente por el gimnasio, ¿no? Sobre todo por el contexto y la cultura en las redes sociales sobre este. Y Lady Gaga, sin duda, mandaba entre los despectivamente y, bueno, mal llamados gimbros, ¿no? Porque, claro, uno se empieza a cuidar y tiene que tener a los que no se cuidan echando bilis por la boca por su impotencia de no tomar acción. Entonces, a aquellos que se cuidan les tienen que poner algún tipo de términos despectivos, ¿no? Y con esto me refiero a todos los que se hacen llamar también wow, que vinculaban en él el hecho de tocar una barra de hierro a cometer cualquier crimen de odio. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Y tengo que mencionar otro apartado bastante relevante. El bono cultural. Dale Pan y Circo y no se revelarán. Un hecho relevante que cabe destacar en todo este contexto fue el intento de Pedro Sánchez de ganarse el voto de las futuras generaciones. Bajo la premisa del título de este apartado, Dale Pan y Circo y no se revelarán, el bueno de Pedro trató de hacer que nos olvidáramos de todos sus atentados contra el bienestar de la población española, dándonos el dinero de los impuestos de nuestros padres para que nos los gastásemos en lo que él llamó cultura. Trató de convencer a nuestra población de que era por una buena causa, que los jóvenes consumirán cultura y reactivarán en cierto modo la economía, cuando en el fondo todos sabíamos que quería meterse en el bolsillo a los jóvenes y garantizarse a este sector de la población como votos. Pero bueno, yo, como no, aproveché todo este dinero para conciertos y discos. Y 2 de estos discos fueron de este género, música de Niña Blanca, precisamente. El que cogí de Lady Gaga fue Born This Way, el que para mí es el mejor y seguramente mi favorito, pero todo queda por ver porque está sacando muchas cosas nuevas. A su altura yo creo que está pues The Fame, con ambas versiones, o sea, The Fame y The Fame Monster, y este último, bueno, al que fui yo, ¿no? El de Mayhem. Pero teniendo en cuenta la presencia que tuvo en mi vida para entonces, el primer disco que he dicho es mi favorito y siempre tendrá un lugar reservado en mi corazón. Dentro de toda la negatividad, de los suspensos, de las malas noticias, la ida y vuelta de mis exámenes, tenía la suerte de escuchar en bucle este disco y podría ser la gasolina, ¿no?, para celebrar mis logros o el alcohol para ahogar mis penas. De hecho, mientras escribía este guión,
Vamos a guión para el vídeo de hoy porque es bastante largo, como no. Me ponía en bucle el disco de Born This Way, Mayhem. Llega un punto en el que, en todo este contexto, en el verano de 2023, en un viaje que hice con mi padre para ver a Iron Maiden, o sea, nada que ver, ¿no? Un género totalmente diferente, se tuvo que tragar el disco de camino. Es que, ¿quién lo diría? Ir a ver Iron Maiden con Lady Gaga de fondo. Pero bueno, con lo bueno que es el disco, soy capaz de justificarlo en cualquier contexto y el que sepa las canciones que tiene, pues lo va a entender perfectamente. El caso es que pasó 2023 y 2024 con sus respectivos cambios y mi evolución personal. Desde que volví a escucharla a finales de 2022 ya daba por hecho que no volvería a estar activa, que era una especie de vieja gloria que se iba a retirar y vivir de lo que ya tenía hecho. Y este sentimiento se mantuvo en 2023 y 2024, hasta que a finales de este segundo año, 2024, ¿no? Descubrí Abracadabra y Shadow of a Man. Digamos que empecé un nuevo bucle de canciones, como con el Big Three, pero esta vez con las nuevas. Todo esto sin escucharme el disco entero ni tener puñetera idea de la barbaridad de disco que había hecho en este contexto, porque ahora, lógicamente, lo sé bastante bien. Porque bueno, al igual que a finales de 2022 se escucha música sin parar, claro que mucho menos, pues también escuchaba estas canciones. Digamos que tuvieron lugar muchos cambios durante estos años y bueno, vamos a dejarle un apartado, valga la redundancia, aparte. 2023 y 2024. ¿Qué cambio? Empecé a implementar este hábito del nofap durante unos buenos 3 meses de abstinencia total, ¿no? Después de esto, durante estos últimos años he mantenido un ritmo medio de pues, una o como mucho dos por semana, volviendo a haber periodos prolongados de un mes o algo más de abstinencia total en varias ocasiones. A su vez, como dije, hice el primer volumen en finales de 2022 y primera mitad de 2023, por así decirlo, y durante 2024 y 2025 hubieron volúmenes y definiciones sucesivos, así como múltiples cambios de rutinas y los ejercicios que las formaban, incluso también cambios de gimnasios. Otros grandes cambios tuvieron lugar en el verano de 2023, muy importante, y es que dejé de ser vegano después de 4 años, ¿no? Liberándome tanto a mí como a mis seres queridos de la lastra de mi alimentación a la hora de, sobre todo, comer fuera, ¿no? Y dejando de depender mi salud de 5 o 6 suplementos distintos por las deficiencias que tiene esta dieta. Al comer de todo, recuperé mi testosterona y salud progresivamente. Y por supuesto empecé a recibir más y mejor proteína, que aparte de esto sabía 1000 veces mejor. Todo esto del veganismo empezó en 2019 con la manipulación de la agenda woke, ¿no? Con temas de maltrato animal y cuestiones como el cambio climático, cuando en España muchos animales de granja tienen mejor vida que los seres humanos, ¿no? Y las macrogranjas, pues, diría que tampoco son la moda ni mucho menos. Pero bueno, esto del veganismo es para darle de comer aparte y nunca mejor dicho, por lo que prosigamos con los cambios. Otro cambio importante en 2023 fue que en este verano trabajé por primera vez en el trabajo que, hasta ahora conservo, ¿no? En 2023 trabajé 2 o 3 veces, pero 2024 lo puedo resumir con la palabra trabajo, puesto que empleé prácticamente todos los fines de semana trabajando. Puedo decir que la mitad de la Semana Santa también. Y todo ese verano empecé a recibir ingresos recurrentes que empleaba principalmente en inversiones, tanto bolsa como criptomonedas, puesto que finales de 2023 y principios de 2024 fueron una etapa de, una carga de trabajo absurda, por todas las que suspendí en primero de carrera, ¿no? Y dentro de este sufrimiento buscaba una salida, ¿no? Un pelotazo en criptomonedas que me hiciera escapar de lo que, el título indica, ¿no? La carrera de la rata. En este mismo periodo surgieron las bases de este canal, con los guiones y la idea del personaje. También a finales de 2023, mediante un sueño que tuve, que explico en otro vídeo, me hice creyente. Por lo tanto, pasamos de un chaval escuálido y deprimido, aparte de vegano, para colmo, a uno petao, creyente y trabajador. Todo esto en 2023 y 2024. Posteriormente, en 2025, hubo, leves cambios, ¿no? Como el apuntarme a MMA, cumplir con la frecuencia de subida de vídeos y poco más. Junto a finales de un cambio de gimnasio, ¿no? Un año más de
adaptación a este ritmo de vida con muchos conciertos. Si algo destacado en 2025 fue la cantidad de conciertos a los que fui. Y es que gracias a todos los ingresos que generé en 2024 y posteriormente generaría también en 2025, me puede permitir pagar las entradas de todos estos conciertos. Y aquí llega el concierto del que saqué la idea para este vídeo. Lady Gaga presents And He Fell Into a Gothic Dream. A finales de 2024 pude gastarme mi sueldo de un mes entero en todas las entradas para estos conciertos. Entre ellos descubrí que Lady Gaga vendría a Barcelona 2 fechas, 28 y 29 de octubre. Entonces estuve en la preventa y la venta con el objetivo de conseguir entrada donde fuera, porque sabía que eso iba a ser una auténtica guerra. En estos días también tuve suerte de contar con la ayuda de mi hermana, que también se metió para conseguir una entrada. Mi intención fue ir a por el día 29 porque supuse que la mayoría de la gente iba a ir a por el día 28. Pude tener más de 100.000 personas en la cola ambos días y al ver ese número se iba desvaneciendo, ¿no? Se iba borrando la ilusión en mi mente mientras escribía a mi hermana que me rendía, ¿no? Pero me escribió respondiendo unos minutos después que era su turno. Yo todavía no había llegado, llegó ella antes, ¿no? Entonces me mandó una foto del plano del Palau Sant Jordi entero en gris, es decir, no había entradas. Eso significaba que no había sitio en ninguna parte. Este color gris, ¿no? Me escribió textualmente nada. Para entonces yo justo iba a hacer un transbordo y guardé el móvil momentáneamente para que no me lo robara nadie. En fin, instinto barrio bajero. Y justo cuando encendí el móvil, la parte del final de este trayecto, me encuentro con una foto con una pequeña luz en azul y un mensaje diciéndome: Bizu, 110 euros. De puta cabeza me lancé y por supuesto que me gasté esto. Yo me lo curré para tener la pasta y yo decido cómo gastarla. Así pues, conseguí la entrada de milagro a última hora. El tiempo pasó desde entonces y no decidí ponerme a escuchar el disco entero hasta octubre del año pasado. Y desde entonces pude escuchar el disco entero, como no, en bucle. Lo único malo de este disco fue que no empecé a escucharlo antes. Pero claro, no todo iba a ser un camino de rosas. No todo iba a ser euforia y felicidad. La emoción e ilusión del concierto iba a sufrir muchos intentos de ser apagadas. ¿Cómo no? De nuevo, por el sistema educativo que ya jodió mi salud antaño. Como dije anteriormente, el concierto era el 29 de octubre, pillé entrada para este día, tenía intención para este día y acabó milagrosamente saliendo, ¿no? A finales de octubre y principios de noviembre, justo eran fechas en las que solían caer exámenes, ¿no? Era época de exámenes. Pero claro, yo no le di importancia hasta que un día de clase random me dijeron que iba a tener examen ese mismo día. El viaje familiar que estaba planificado, porque íbamos a hacer un viaje a Barcelona desde primera hora de la mañana para verlo antes del concierto, no, fue destrozado por completo. El plan era pues salir a la primera hora de la mañana, llegar lo antes posible y ver un poco la ciudad antes de que me metiera al concierto. Pues no. El mismo día que tenía un concierto a las 9 de la noche, también tenía un examen a las 11 de la mañana, por lo que tenía el tiempo justo para llegar e ir al recinto. A su vez, 2 semanas antes del concierto, me enteré de que ese mismo viernes teníamos otro examen. O sea, mi semana se quedaría en examen, viaje, concierto, otra vez el viaje y otro examen, para el que tendría el tiempo justo para repasar. Y gracias a Dios que teníamos esos 2 exámenes ya, porque otra profe propuso poner un examen en la mañana del 30. Y yo estaba de vuelta en coche, me era imposible hacerlo. Mientras la mayoría de la clase pedía que lo pusiera la semana siguiente. Curiosamente, el examen que tenía ese mismo día se pudo hacer 2 días antes. Pero se hizo una votación y ganó el hacerlo el miércoles. Por un voto, un mísero voto, me jodió el viaje familiar. Pero bueno, había que darle emoción al asunto, ¿no? El fin de semana anterior a esta semana de muerte y destrucción lo pasé estudiando para ambos exámenes, rechazando toda vida social y trabajo para tener todo bien digerido y, como de costumbre, vomitarlo en una hoja. Pese a que el apartamento ya no se pudiera cancelar, pese a que mi familia se hubiera pillado el día libre y que tenía en pocos días la oportunidad de ver a una de mis artistas favoritas de toda la vida, en múltiples ocasiones me planteé no ir por el simple hecho de tener algo más de tiempo y serenidad para estudiar.
O sea, todo este trauma de la EBAU y la mentalidad de las 8 horas seguía dando un por culo tremendo después de haber pasado unos años del gran golpe. Después de ser consciente de la mayor causa del detrimento de mi salud, esta misma causa iba a hacer que rechazara mi vida por completo. Días enteros estudiando, días sin trabajar y oportunidades de trabajo perdidas. Y ahora me estaba planteando por unos putos parciales, nada que ver con la BAU, tirar el dinero del piso y de las entradas. Todo por callar a la voz pordiosera del estudiante estresado. Pues no, le eché cojones y fui. Me presenté al examen con la camiseta del Tour de Mayhem puesta porque me importaba 3 cojones lo que pensara la gente y el examen. En ese momento sabía que el concierto me iba a aportar mucho más que aprobar cualquier examen, incluso si fuera un final. Pese a esto, este examen me salió bien y salí contento y casi corriendo al coche donde me esperaba mi madre, que fue la única que hizo el viaje conmigo al final. De hecho, estuve a punto de irme solo y hasta vendí un escrito de carteras roñosas que tenía, las que compré a finales de 2023-2024, ¿no? Las quería vender para poder pagarme vuelos de ida y vuelta, ¿no? Pero todo salió bien al final. En un principio, días antes, el viaje, según Google Maps, nos iba a tomar unas 7 horas. Pero ese mismo día tuvimos la suerte de que fueron tan solo 5 horas y media. Quizá también en parte porque Google Maps se pasa 3 pueblos con el tiempo. Por el camino fuimos alternando entre Lady Gaga y otros artistas, pero mi mente no procesaba la grandeza de lo que estaba pasando, no estaba en el momento presente por estos puñeteros exámenes. En medio de una época de exámenes, me plantaba con 2 cojones en una ciudad a 5 horas y media de la mía para ver un concierto y el día siguiente volver. Y claro, grandeza en primer lugar por lo que iba a presenciar y en segundo, grandeza por mi parte de tener los cojones de hacerlo. Porque no cualquiera en su sano juicio, con 2 exámenes de por medio, se hace 11 horas de viaje, o sea, teniendo en cuenta ida y vuelta, ¿no? Solo por un concierto. Pero es que yo hasta esa mañana tuve esa voz por diosera, el estudiante estresado, dando guerra, diciendo todo el rato que lo dejara por estudiar. Y llegué a un punto en el que dije literalmente, vete a tomar por el culo. Entonces, tras esas horas de viaje terminamos en el barrio de Sants, donde teníamos reservado el apartamento, y en cuestión de 10 o menos minutos encontramos aparcamiento por tan solo 10 euros un día entero, cosa que dábamos por imposible, y a 5 minutos andando del apartamento. La verdad es que tuvimos bastante suerte tanto con el viaje como con esto, porque yo ya iba mentalizado con que iba a salirnos por un pastizal y pues a lo mejor a media hora andando. Si no me equivoco, el trayecto del apartamento hasta el recinto daba casi una hora en Google Maps los días anteriores, por lo que en caso de haberse extendido el viaje, se me complicaba bastante el simple hecho de llegar a tiempo al concierto en sí. Pero una vez llegamos, vimos que no tardábamos ni la mitad. Era coger un bus y luego andar como 15 minutos, que ni hacía falta andar porque en la zona de esta del Montjuic había escaleras mecánicas. Si os fijáis, después de todo este tormento de hechos y paranoias mías, en este viaje todo estaba saliendo bastante bien. Mucho menos tiempo para llegar a Barcelona, encontrar aparcamiento cerca, en poco tiempo y regalado de precio. Y encima el trayecto hasta el Palau Sant Jordi era mucho menos de la mitad de lo que nos decía Google Maps anteriormente. Pero claro, pese a lo buena que era la realidad, mi mente por diosera se encargaría de joderlo todo. Hicimos el trayecto hasta el Palau Sant Jordi, flipando con el funcionamiento del transporte público y con Barcelona en general, porque aparte de todo lo anterior, era la primera vez que veía Barcelona en toda mi vida. Pero todo mi contexto impidió a mi familia entera poder disfrutar del viaje y verlo todo con calma. Todo lo que veía era precioso y en particular la zona entera del concierto era absurdamente preciosa. Y solo pensar esto me devuelve la rabia de no haberlo podido ver de día y con más tiempo. Pero es que todo este recinto era espectacular. O sea, mientras subías al recinto tenías un museo enorme que parecía una catedral y justo a la izquierda del Palau Sant Jordi teníamos el Luis Companys, que era otra preciosidad. Esperé la cola por poco tiempo porque tenía entrada de grada y tampoco tenía intención de presentarme prontísimo, ¿no? Y los del recinto sí que es verdad que la cola llegó a tomar por culo, pero los del recinto lo hicieron muy bien a la hora de meter a toda la gente, porque la cola fue bastante rápido. Tuve el tiempo justo para comprarme un bocata de jamón como buen español y cenar antes de que saliera. Como no, siempre haram, siempre cancelable.
El concierto no hace falta que describa lo bueno que fue. Me emocioné varias veces y lo viví como un niño chico. Pero claro, si hubiera salido siendo el hombre más feliz del mundo, el título de este vídeo sería muy diferente, sería otro. Por lo que, ¿qué coño pasó para que sacara la conclusión de este título? Pues simple, mi mente por diosera de estudiante estresado dio por culo. Seguidora fiel de la carrera de la rata, ¿no? Me llenó el cuerpo entero de ansiedad cuando quedaban unas pocas canciones y yo estaba mirando la hora. Tenía delante a una de mis artistas favoritas de toda mi vida, a la que considero la mejor de todos los tiempos, dando el mejor espectáculo que he visto en mi vida. Pero claro, mi mente por diosera tenía que dar por culo. Y durante las últimas canciones estuve mirando constantemente la hora para calcular cuánto dormiría esa noche, con el propósito de levantarme lo más pronto el día siguiente, para llegar lo más pronto a casa y ponerme a puto estudiar. Y es que después de 3 años se repetía la historia. Tenía un hecho que exigía mi presencia, mi concentración en el momento presente, todas mis emociones. Y yo estaba pensando en puto estudiar. De nuevo, parecía que no aprendí la lección, por una misión aparte que ni siquiera me haría feliz en el largo plazo. Estaba reprimiendo mis emociones. Estaba negando mi vida y las emociones más profundas que podía sentir o expresar por un puñetero examen. Y claro, digamos que el final del concierto fue donde se manifestó este sentimiento con mayor intensidad. Pero siempre estuvo ahí, recordándome que tenía que madrugar y estudiar al día siguiente. Y claro, con toda esta sensación salí del concierto enfadado, porque de nuevo acabé hasta los santos cojones de esta enfermedad, porque directamente lo voy a tratar de enfermedad. Llamarlo, por así decirlo, el síndrome del pordiosero, ¿no? El síndrome del pordiosero va a tener síntomas como estos, a ser constante por cosas relacionadas con la carrera de la rata. Y como causa, digamos, que será este sistema de creencias, ¿no? De la clase media baja, también el sistema educativo, que al incrustarse en tu cabeza hace que se incube el virus, ¿no? Y claro, llegué a la conclusión de que tenía que salir de la carrera de la rata, porque por perseguirla en 2022 reprimí mis sentimientos por la pérdida de mi mascota para estudiar un examen. En 2025 estaba reprimiendo la emoción del mejor concierto que había presenciado en mi puta vida para estudiar otro puñetero examen. Se repetían los hechos 3 años después. Y claro, si esto había pasado 2 veces ya, ¿quién me niega que hubiera una tercera que se fuera a repetir? Tenía 2 ejemplos clave, con 2 momentos clave que me demostraban que esto no iba a ser algo momentáneo y olvidarse. Porque por mucho trabajo que pusiera a mí mismo, mi salud y mi mente, si seguía con la carrera de la rata, ¿por qué no se iba a repetir esto? Porque claro, en este caso era un esclavo del sistema educativo, de primeras en el instituto y en esta ocasión de la universidad. Pero si hiciera un máster, la situación de los exámenes se iba a repetir. Y claro, un examen no va a esperar a que tu situación familiar sea perfecta o que tengan lugar los eventos más importantes de tu vida para que tú vayas a hacer estos exámenes, ¿no? Y podrías tener pues, exámenes más importantes, así como situaciones más graves. Quién sabe si dentro de unos años muere mi abuelo, voy a reprimir las lágrimas de esta pérdida para aprobar un examen. Es que ya me jodería llegar hasta este punto. Y claro, he estado hablando hasta ahora de estudios, pero el siguiente paso es el del trabajo. O sea, las clases se puede faltar en cierto punto, pero el trabajo no se puede faltar. Se tiene que pedir el día libre, arrodillándose para que nos lo den, y rechazar ese día para posibles vacaciones o cualquier emergencia que pudiera, vamos, que requiera nuestra presencia. En el caso de tener un empleo normal y corriente, mi libertad se reduciría aún más. Estaría obligado a ir a un sitio 8 horas al día como poco, 5 días a la semana, quedándome el resto de horas de esos días fatigado y desalmado, porque toda mi energía y rendimiento se había destinado al sueño de otros y la visión de otra persona, que a mí me daba las migajas. Todo esto teniendo como mucho 30 días de vacaciones en todo el año. No puedes irte de vacaciones si quieres presenciar todos estos eventos. Tampoco puedes hacer ninguna de estas cosas si tienes algún familiar enfermo al que tengas que cuidar. Estaba estresado, enfadado, por la situación de un examen parcial y he escrito este guión por culpa de tal. Quién sabe la frustración que alcanzaría en un futuro si se diera este caso. Y por ello identifiqué con mayor claridad que nunca la mayor causa de mi enfado y ansiedad. Y por mucho que yo trabajara en mí mismo, esta causa siempre iba a volver. Esta voz siempre iba a dar guerra. Por lo tanto, tuve claro que me tenía que poner manos a la obra. Manos a la obra para evitar este estilo de vida. Sedentarismo forzado delante de una pantalla 8 horas al día. Salud cardiovascular jodida. Sueño jodido y salud mental por los suelos.
Dan igual tus amigos o familia. Tienes que estar las 8, y digo 8 como poco, horas, ahí plantado. Luego llegarás a casa con el tiempo justito para hacer la cena y la comida al día siguiente. No habrá tiempo para tus hobbies o pasiones. Y si lo hubiera, si tuvieras el tiempo libre, seguramente iría para ver series, películas o scrollear en TikTok, porque tu vida, así, es un despropósito. No hay pasión o motivación alguna más allá de sobrevivir. Por ende, buscas el estímulo de recursos externos, no en un trabajo propio. No hay realización alguna ni satisfacción por el deber bien hecho. Porque una vez haces lo justo y necesario, que es este trabajo, sales totalmente consumido y desmoralizado como para hacer cualquier otra cosa. Y por todo esto acabé tan frustrado aquel día y, en parte, motivado para seguir con este canal. Porque la motivación muchas veces se asocia a lo positivo y a la felicidad, pero en este caso vino por una llama que se encendió dentro de mí, la llama de mi ira. Y sinceramente, si me ayuda a escapar de la carrera de la rata, que me queme por dentro por completo. Porque el otro lado de esta carrera, en mi caso, era poder vivir de esto, ¿no? De mi canal, viviendo de redes sociales, así como de cualquier otro negocio digital que pudiera formar o crear. Me daba libertad de espacio y de tiempo. Pese a tener que dedicarme mucho más tiempo de primeras, los vídeos se podían subir estando en España, en Albania, como si es en Trinidad y Tobago. Y encima con la antelación que tengo y lo organizado que soy, podría perfectamente tener contenido preparado meses antes incluso de hacer cualquier viaje o plan, pudiéndome darme estos descansos sin depender de ninguna autoridad que tuviera el más mínimo respeto por mi vida. De hecho, para que os hagáis una idea, el guión para este vídeo se escribió a principios de noviembre del año pasado y se grabó este vídeo a finales de este mes. O sea, para octubre tenía grabados los vídeos hasta febrero de este año. Por ende, el mensaje que quiero que saques hoy es que dediques todo el tiempo que puedas a tu sueño, tu pasión o tu propósito. Porque la vida de la carrera de la rata te corromperá hasta hacerte un completo desalmado. Dicho esto, me despido. Recuerda siempre, un rey puede morir a un hombre, pero el alma pertenece al hombre.